Hey, estoy intentando probar un nuevo formato de video y este va enfocado en hablar acerca de noticias, filtraciones o posibles cosas de interés para las personas que ven los videos de mi canal. Y el día de hoy quiero hablarles de todo ello. Bien, para empezar me gustaría hablarles sobre el posible fracaso de Aquaman 2, El Reino Perdido, y el porqué de toda la mezcolanza que viene cargando esta película ya muy arraigada de mucho tiempo atrás, y el porqué todo al parecer pinta que tiene más esencia de ser un rotundo fracaso a ser un tremendo éxito. Y bien, quiero aclararles principalmente que esta es mi opinión personal, mezclada con hechos y sucesos que sucedieron ya en el pasado y que creo yo que han sido partidarios para que la película se haya hecho de una muy mala fama y siga cargando sucesos inesperados que en vez de favorecerla la han terminado por hundir más, al menos en expectativas. Comenzando principalmente a hablarles sobre un tema que muchos ya no comentan, pero yo creo que en su momento y tal vez en algún momento salga a reflote como culpabilidad. Hablarles principalmente sobre toda la problemática que causó esta película, el hecho de que una de sus actrices principales podría decirse que es una secundaria, pero realmente no es una de las actrices principales. Sí hablo de Mera, o bien hablando como tal de la actriz esta Amber Heard, en toda la política que generó, noticias amarillistas y demás. Hablo de sus peleas y discusiones y noticias que salieron referentes a su divorcio con Johnny Depp y todo el proceso que conllevó esto, ya que mientras ya estaba todo este proceso en la corte, la cinta ya había comenzado a rodar algunas escenas o estaba en ese proceso, y pues la imagen de Amber Heard relacionada con la de Mera proveniente de Aquaman terminó por dar muy mala fama y que se hiciera hablar de la película o de lo que sería la película en ese entonces, pero de una manera muy negativa, trayendo consigo de que actualmente se dice que han recortado su apariencia en pantalla al mínimo, a lo mínimo que debía especificarse en su contrato, que se especificaba en su contrato y demás. Entonces esa es una. Dos, últimamente yo creo que ya han oído esta noticia en otros canales y demás, del cómo han dicho que muy múltiples insiders dedicados a revelar noticias de este tipo, principalmente revelando noticias sobre las películas de superhéroes y sobre otras cosillas, han revelado de que en las funciones de prueba de Aquaman 2 llega un punto en el donde pasan ciertas escenas que han hecho que gran porcentaje de la audiencia haya decidido retirarse de estas funciones. ¿Y cuál es el suceso? Miren, sin entrar en mucho detalle, porque yo no soy un experto en ello, ya lo he oído, ya lo he visto y más en otros videos, que dicen que se están basando en unos cómics de Aquaman de hace algunos años, donde en ellos podemos ver que dentro de toda la problemática de la historia que se da en ellos, hay una escena en las viñetas donde el hijo de Aquaman es desvivido por Black Manta. Y bien, en esta película se dicen que esas escenas, si es que suceden y llegan al corte final que va a salir en los cines, están creando una polémica de magnitudes inmensas mucho antes de su estreno. No sé ustedes qué piensen de todo ello, pero en mi opinión personal creo que Aquaman 2 ya estaba hundida desde hace mucho tiempo, porque para empezar, miren, yo creo que Aquaman se ubica en el nuevo universo que se generó después de los acontecimientos de la película de Flash. Ven que él llega a un nuevo universo, ven que en la escena post-créditos Barry Allen se encuentra con Arthur Curry, o sea, Aquaman bien borrachos y bla bla bla, le cuenta de que sí, conocí a Batman, otro Batman, bla bla bla. Entonces, si posicionamos que la película de Aquaman 2, El Reino Perdido, se posiciona dentro de este nuevo universo, pues quiere decir que todo lo demás ya valió shit, todos los acontecimientos pasados, porque están en un nuevo universo generado a partir de los acontecimientos que sucedieron en The Flash, que esa película también no me gustó. No es mala, no es tan mala, pero no me gustó. Entonces quiere decir que ya valió. Otra cosa, pues imagínense en todos los cambios, esta es opinión personal, que mandó a hacer James Gunn para que no estuviera conectada esta película con nada de su siguiente universo. O sea, yo sé que muchos ya han de haber oído esta noticia, pero pues Jason Momoa, ya muchos especulamos que sí es muy probable que interprete a Lobo, así uno de los villanos que aparecen en Superman y demás, ha tenido sus propios cómics y demás. Sí da el ancho para interpretar a Lobo, sí da esa finta, sí creo que le queda muy bien a ese personaje, a Jason Momoa, para interpretarlo en el futuro.
pero pues, yo ya me estoy haciendo la idea de que en un futuro lo vamos a ver como ese personaje, interpretando ese personaje. Yo ya me espero a Aquaman, o sea, no le tengo altas expectativas. Sí la voy a ver, claro que la voy a ver ya que salga en el servicio de streaming, pero pues con esto para mí es que Aquaman ya pintaba desde antes, independientemente de todos los cambios que le lleguen a hacer para que no afecte o no haga pensar en el nuevo universo que está conectado con el nuevo universo que va a ser James Gunn. Pues para mí Aquaman ya arrastra una cantidad inmensa de problemáticas, y súmenle a nuevas noticias o fake news que van a ir saliendo antes de que se estrene, a su corto tiempo que le falta para estrenarse en los cines. Pues qué mal por él. Pasando a otra cosa que me gustaría comentarles, me gustaría hablarles sobre la polémica igual de Marvels. ¿Cómo traducirían ese nombre al latino? Pero pues claro que se va a llamar The Marvels. Esta película también ha tenido muchas noticias amarillistas y demás, pero también pinta mal porque, a ver, le tengo más expectativas en positivo a esta película que a la de Aquaman, porque pues, tal vez yo soy más fan de las películas del MCU, de las de Marvel. Sí me gustan las de DC, no soy hater ni nada, pero yo le tengo más expectativas en positivo, principalmente por los trailers que han salido. Aunque imagínense, tenemos a 3 personajes del MCU que dejen ustedes de su relevancia en el futuro, o si vayan a tener un arco de desarrollo de suma importancia para Secret Wars o eventos futuros en futuras películas. Pero por ejemplo, la Capitana Marvel, esta Brie Larson en el mundo real, es bien sabido por noticias creíbles que la actriz tiene su modito, es algo especial. Yo no tengo nada en contra de ella, y de hecho pues para mí, yo creo que Brie Larson tal vez es un lado de la moneda que no estamos viendo el otro, o es juzgada a veces de más, pero pues es bien sabido de eso, que Brie Larson tiene su modito. Yo lo he visto en entrevistas aquí mismo en la plataforma, y sí, a veces creo que sus respuestas no son las mejores, tal vez no las premedita, y está bien que responda, porque a veces no responde con algo malo, simplemente creo que sus respuestas dejan un mal sabor de boca para el entrevistador o quien hace las preguntas. Creo que ese es un punto negativo que tiene la personalidad de Brie Larson, pero a mí en lo personal, si les hablo de esto, o sea, la primera película de la Capitana Marvel, porque esta sería una secuela directa de eso, bueno, en teoría, pues no creo que esté tan chida. Creo que arruinaron a los Skrulls, a pasarlos a un lado aparentemente bueno, y peor aún, los dejó mal parados con la pésima serie de Invasión Secreta. Si no la han visto la serie, pues les recomiendo ver mi video aquí mismo en el canal. Para mí la serie tiene un título muy grande para los eventos que eso significa en los cómics, y apestó también. No quiero sonar super hater de lo último que ha sacado Marvel, pero bueno, tenemos eso. La primera película no fue muy buena. Otra, la actriz no es tan bien recibida a los ojos de los demás. Otra cosa que carga negativo, porque tiene que ver, es que miren, la serie de Miss Marvel no es para todos. Para mí muy enfocada principalmente a un público adolescente actual, de las generaciones actuales. Yo no conecté tanto, la verdad los primeros capítulos me gustaron. Creo que la villana estuvo mal, no sentí el peso de la villana en su serie, no conecté para nada con Miss Marvel. Sí me gustó alguno que otro chiste, me gustó su final de cómo su papá la nombró, tú eres Miss Marvel, bla bla bla, por eso y por lo otro, y querían conectar con más audiencia. Creo que va dirigida principalmente como al público teen actual. Yo no conecté tanto, creo que le faltó mayor desarrollo, y por eso lo que quiero decir es de que miren, Iman Belani, creo que se llama la actriz, creo que es una muy buena actriz con un muy buen porvenir a futuro, y no solo como Kamala Khan, creo que tiene un buen potencial como actriz la chica, pero Miss Marvel no me gustó. Bueno, al menos no puedo decir que es de mis chicas favoritas del MCU, a diferencia como Kate Bishop, que tal vez no tuvo un tan buen desarrollo, pero le veo más potencial. Al igual que Yelena Belova, está Florence Pugh. Nada más, Yelena la neta es super cool en todo sentido, buenos chistes, buenas bromas y demás. Tiene muy buen potencial, la neta, en todo sentido. Y espero que le vaya mejor a Iman Belani, pero pues digamos que ahí ya van dos personajes del MCU que no son tan bien recibidos, tan bien queridos, no conectan con todos, y pues, son las protagonistas de esta nueva película. Y falta una, Fotón, esta Mónica Rambeau, de Jonah Ferris, me parece que se llama la actriz. Miren, su personaje me gustó en WandaVision. Creo que tuvo un buen desarrollo, como una introducción de presentación al personaje. Creo que esta es con la actriz que más conectará a la audiencia que le gustó su personaje.
su desarrollo fue corto, pero fue bueno por eso. O sea, a lo mejor tuvo sus inicios, cómo ganó sus poderes y eso. Se ve que cae bien. Además, noticias muy negativas de que se decían que las actrices no se llevaban bien, principalmente Emilia Ferris con Brie Larson, que tenían como que pequeñas disputas. No sé si oyeron ese tipo de noticias. No quiero sonar sumamente amarillismo o basarme en cosas falsas, pero pues, sobre la mesa está el chisme y rumores de más de que fue polémico las grabaciones, porque Brie Larson, pues imagínense que te digan que de repente, ya no se va a llamar Capitana Marvel 2, se va a llamar The Marvels y vas a compartir protagónico con estas dos actrices, porque pues sí, ya. Yo creo que eso fue un punto muy negativo por el que yo creo que a lo mejor sí es que eso es verdad, que la actriz pues no se lleva tan bien con estas dos actrices, pero y no sea así, que sea simplemente amarillismo. Otra sobre la noticia que salió, que el presupuesto de la película era menor al que realmente se invirtió en la producción de la película. Pues ahí miren, yo creo que el punto principal aquí creo que fue algo, si no me quiero ver muy conspiranoico o algo, pero creo que fue algo ya planeado, porque pues a final de cuentas no afecta. Logró el punto de que se hable de esta película en estas semanas, en estos días. O sea, se empieza a hablar más de la película, tanto si es verdad o fue mentira, que la verdad fue mentira porque ya se reveló que gastaron mucho más, un presupuesto de más de 270 millones de dólares, que hubo un fideicomiso, que porque el gobierno del lado donde grabaron, que 50 millones, que bla bla bla. Sí, también lo leí, yo no soy experto y no quiero aunar más en el tema, pero aunque su costo de producción real fuera de 220 y tantos millones, más el marketing y bla bla bla, esto nos deja que la película necesita mínimo hacer, no sé, 800 millones, 700 millones de dólares para salir tablas, para salir sin rozarse a la maldad, sin salir rozando en números rojos. Imagínense, si no está tan buena, ya se anunció que es una de las películas más cortas del MCU. Eso no debería de importar, no el tiempo, esto es algo que quiero dejar muy en claro. El tiempo para mí no define si la película tiene una muy buena historia o una mala historia. Si la narrativa es buena, nos va a gustar. Si la narrativa carece de cosas buenas, pues va a apestar. Entonces de Marvel pues no pinta bien. Yo le tengo expectativas más positivas que Aquaman, y tal vez la vaya a ver al cine, no sé si me espere ya hasta que salga en streaming, pero aún le tengo un poquito más de fe que Aquaman. Pasando otra cosa, ya cambiando un poquito, ahorita regreso a Marvel y eso, les quiero hablar de Power Rangers Furia Cósmica o Power Rangers Cosmic Fury. Esta semana se estrena y yo ya no decidí sacar otro video de Power Rangers Furia Cósmica, y hasta que se estrene la serie la voy a ver, y seguramente después de que se estrene a la siguiente semana voy a sacar mínimo unos 2 o 3 videos. Y si son fans de mi canal y vinieron por eso a este canal, gracias, muchas gracias. No olviden ser nuevo sub, mirar todos los videos del canal, porque hay de muchas temáticas inesperadas. Lo que se me viene ocurriendo a la mente de personajes, series, películas que me gusten o quiera ver o quiera verlas, hago un video, siempre es algo inesperado, así que no olviden ser sub. Ya pasando a lo que quería decir de esto, es que miren, para muchos se van a decepcionar totalmente con esta serie, y para otros vamos a quedar totalmente contentos. Aquí yo creo que el camino se divide en dos ramas, en dos raíces. Para empezar, miren, yo quiero dejar muy bien en claro que Power Ranger Furia Cósmica, su target yo creo que es el público infantil. Yo siempre lo he dicho incluso en videos, para mí el target, para mí va como que comprende como de niños de entre edades de 4 a 11 años de edad, que para mí creo que es el target bien. No quiero decir que el target que definen para que vean Power Rangers, pero creo que es como que esas edades donde todavía se pueden disfrutar esta serie sin ponerles peros o cuestionarle muchas cosas a la narrativa, a lo que estamos viendo en pantalla, bien, y se pueden disfrutar, son llamativos para los niños. Ya dejando bien claro en esto, quiero decirles que puede ser una decepción muy grande para todos, para los que esperan de demás. Ahora, algo que sí les quiero decir, porque ya me he spoileado algunas cosillas de fuentes sumamente creíbles y demás, es que miren, creo que va a tener mucho fanservice para los adultos jóvenes que seguimos viendo la serie, o que tenemos cierto apego hacia ella por nostalgia, por lo que quieran, o los adultos que ya tienen familia y eso sí, que quieran seguir viendo Power Rangers. A lo que quiero llegar es de que está llena mucho de fanservice, ya confirmado por mí. No lo quiero revelar porque si no los han visto, por favor no usan de que con mi canal, acá vean los videos de mi canal, ya hablé de spoilers, bueno, de posibles spoilers o cosas que les van a interesar sin arruinarles lo que va a suceder en Furia Cósmica. Vean mis videos si les gusta Power Rangers, vean mis videos.
sobre Power Rangers Furia Cósmica. Ahí se van a enterar de cosillas que van a decir, ah, qué bien, si sucede, qué chido. Yo nunca les miento en decir, ay, esto va a pasar a fuerzas, porque sí, les digo, miren, esto puede pasar o esto no, siempre me gusta aclarar eso. Pero a lo que quiero llegar con esto es que va a tener mucho fanservice, cosas muy inesperadas para algunos. Creo que puede ser muy malo para los que esperan de que ay, los efectos super mejoren porque nada más van a ser 10 capítulos y a lo mejor tienen esa esperanza de que ay, el presupuesto se les fue a las nubes porque son menos capítulos, tienen más presupuesto. Sí y no, los efectos están bien. Hay una mejora sí, pero no tan sustancial como muchos van a esperar. Pero son buenos. Digamos que los efectos están al nivel del especial de Once and Always o Ayer, Hoy y Siempre de Netflix. Así como a ese nivel van a estar los efectos. Otra cosa que no quiero hablarles aún, pero miren, la historia está más concisa que las 2 temporadas anteriores de Dino Fury. Eso sí les quiero decir. Está buena, lo que yo sé. No la he visto como tal al 100. No quiero decir nada que les arruine de verdad. Esperen mis videos las siguientes semanas y no sé cuándo ven este video y va a ser muy buena, la verdad. Ya descubrí algunas cosillas. No quise hacer más videos para no arruinarles, porque creo que ya indagaría en cosas que sí prefiero quienes son fans de esta franquicia a lo largo de estos 30 años o demás, o si son jovencitos o niños aún así, arruinárselos. Y van a suceder cosas muy chidas, la verdad. Desde el sneak peek que se acaba de liberar hace como 2-3 días, donde ven la secuencia inicial parte de la secuencia inicial del capítulo 1, del primer capítulo, donde vemos a los Master Morpher volar, que ya habíamos visto parte de esas escenas que se reutilizaron en el tráiler de Power Rangers Furia Cósmica. Pero lo que quiero llegar con todo esto es que va a estar buena, va a estar buena. La serie no puedo decir que está súper hypeante, pero es una muy buena serie, un muy buen cierre en expectativa de los 30 años. Después les hablo de otras cosillas. Ya para terminar con este video, eso es lo que les quería decir de Power Rangers Furia Cósmica. Esperen, les quiero decir algo más. También ya se viene el estreno de la segunda temporada de Loki. Y aquí, para los que no saben o no han estado muy enterados, solo les quiero decir de que bucles temporales es la esencia de la serie. Va a estar muy buena. Si estaban esperando o tenían expectativas de que ay, el multiverso se va a expandir aún más, no. Bucles temporales sí tienen que ver con el multiverso y va a estar muy bueno porque va a conectar con otros proyectos ya hasta el final. Y la actuación de Tom Hiddleston, increíble. Me está gustando mucho cómo han ido redimiendo poco a poco a Loki, porque es el Loki de los eventos de Avengers. Me ha gustado su proceso de redención, su sentimentalismo. Sylvie, pues ya saben todo. Kang, creo que las versiones que van a ver en Kang, principalmente a Victor Timely, les va a gustar. Y no sé si les gustó este nuevo formato de video sin tanta edición, sin tanto bla bla bla. No sé el audio que tal salga, es el audio original de mi teléfono. Le voy a meter un poquito de producción solamente para limpiarlo un poco. No sé si se filtren otros sonidos. No hay mucho sonido exterior porque ya lo estoy grabando ahorita en la noche. No sé cuándo salga, lo voy a lanzar en cuanto lo termine. Y si les gusta este formato, pues no olviden ser sub, díganmelo. Si no les gusta este formato, pues lo abandono. Es algo que se me ocurrió en este momento, no hay guión ni nada, es totalmente espontáneo. Y no olviden ser sub, comentar, Blue Hand, manita azul. Y nos vemos en un siguiente video.